Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre los márgenes de resección quirúrgica en sarcomas de tejidos blandos. Vamos a ver cómo los conceptos radicales previos en cirugías de sarcomas han sido reemplazados gradualmente por abordajes más moderados para la actualidad, permitiendo así resecciones con preservación de la función de extremidades, en combinación incluso con el empleo de radioterapia. Hemos visto a través de nuestra rotación en el departamento estos meses que el tratamiento de elección en pacientes con sarcomas localizados sigue siendo la resección quirúrgica, buscando objetivos. Este estado de los márgenes negativos para el paciente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre márgenes negativos? Hacemos referencia a la recurrencia local, para reportar los márgenes de resección quirúrgica. Así tenemos, por ejemplo, la clasificación de Enneking, la clasificación R, que ha sido adoptada por la JCC, que vamos a especificar luego, como también, por ejemplo, la clasificación dicotómica, que es un básico entre decir positivo y negativo, pero esta obviamente no es recomendable porque va a haber una amplia diferencia, como vamos a ir viendo, entre un margen macroscópica o microscópicamente positivo. Otra forma de poder documentar estos márgenes es también utilizando una graduación cuantitativa, es decir, la medición en distancia entre la superficie de la resección quirúrgica y el borde del tórax. Pero hay un problema principal acá que va a influir en su confiabilidad, que es el efecto de la formalina en el acortamiento muscular. Entonces así podemos tener un resultado no confiable. O también, por ejemplo, el método inapropiado en la preparación de la pieza durante la fijación, y esto obviamente va a alterar la evaluación de la distancia en nuestra pieza operatoria. Entonces, como ya les había mencionado, tenemos la clasificación de Enneking y colaboradores, la cual data desde el año 1980. Esta se basa en la teoría de la pseudocápsula, es decir, esta rodearía al tumor por una zona reactiva que contiene células tumorales, por lo que resecciones a este nivel de la pseudocápsula dejarían residuos tumorales microscópicos. Así, Enneking nos menciona 4 tipos de márgenes. Un margen amplio en el tratamiento quirúrgico de elección es la resección local amplia en este tipo de sarcomas de partes blandas, y justamente, como su nombre, que como se aprecia en la figura, es aquel que va a comprender al tejido normal o histológicamente no reactivo que circunda a la lesión. Por ejemplo, un margen radical para toda la lesión, músculo o al tejido entero del compartimento anatómico que posea un margen funcional. El tumor está presente ha sido violada durante la cirugía. Por ejemplo, cuando la este es el R1, R2, la cual ha sido adoptada por la es su tercera edición, la clasificación de la UICC, que hace referencia a UICC, vendría a ser equivalente a un margen microscópicamente negativo, ya que tendría un mínimo de 1 milímetro de tejido normal, mientras que un margen quirúrgico R1 sería un margen microscópicamente positivo, ya que la lesión comprendido entre el borde del tumor y el margen de la resección. Por último, un R2 tendría como equivalente para la UICC o cuando nos referimos a positivo. Dentro de estas clasificaciones que ya les he mencionado, pues como vemos en este gráfico, se ha comparado sensibilidad y especificidad de estas 3, viendo pues que la clasificación
de la MSTS, que es la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos, que ha adoptado la clasificación de Enneking ya descrita, más precisas que las de la JCC, ya que nos van a dar como RC, R1R. Lo de cómo inicio, que la importancia del tema del día de hoy, convoca como ejemplo a la cirugía en sarcomas extremidades. Sabemos pues que antes una amputación podía dar un buen control local de la enfermedad, pero iba a mejorar en sí la sobrevida. Es así que las extremidades presentan a paralía global similar a la cirugía anterior. Entonces, partimos de esta siguiente pregunta. ¿Cuán ancho que mejore la sobrevida libre de recurrencia y muerte relacionada? Encontré esta tabla resumen de un estudio realizado en el año 2017. Menciona estos vemos en la tabla, evaluó los márgenes de pacientes sometidos a cirugía R0 por sarcomas de cualquier extremidad, encontrando que otros se asociaron con un mejor control local que los márgenes negativos cercanos o menores a 10 milímetros. ¿Cómo podemos contrastar una diferencia los autores Dickinson y Kiefer, que a través de un análisis retrospectivo encontraron en esas series de casos, como vemos, incluyeron 279 y 265 pacientes con sarcomas de Parkinson. Incluía la tasa de control local, así un margen mayor a 1 milímetro, que vemos acá, Ahmad y Harati. Buenas tardes, doctora Pumaita. En tu exposición se escucha entrecortada. En el caso de Ahmad, dividió a estos 235 pacientes en grupos con márgenes menor o igual a 1 milímetro, de 1 a 5 milímetros y mayores a 5 milímetros, demostrando así que ninguno mostró superioridad en el control local ni en sobrevida global, como vemos aquí por recurrencia local y de sobrevida global. Perdón, ¿me escuchan bien? Se escucha entrecortada. Hola Pumaita, Taro Topinillos. Se escucha entrecortada tu exponencia. Sí, doctor, bueno, eso me están comentando ahora. Creo que es un tema de internet, pero deberíamos seguir adelante para que no se corte la presentación, por favor, que creo que está bastante interesante y bueno, si no hay forma de arreglar, por lo menos veremos los slides, ¿no? Está bien, entonces continuamos. Tenemos de los autores citados para este estudio a Harati, que en el 2017 evaluó a 590 pacientes, observando que el ancho del margen negativo alcanzado no iba a alterar en sí la recurrencia local, independientemente de si se había aplicado radioterapia adyuvante o no. De esta manera se concluyó a través de este estudio de que el margen podía ser cercano, siempre llegue a lograr una cirugía R0. Cabe mencionar también, enfocándonos en esta columna de sobrevida global, que en ninguna de estas 5 series mencionadas se ha hallado mejoría de la sobrevida global asociada a márgenes negativos. Solo nos estamos haciendo referencia a la sobrevida libre de recurrencia local. Uno de los estudios que me pareció más completo entre los hallados para esta exposición es esta realizada por CATEX en el año 2019. Incluyó a pacientes con sarcomas pleomórficos de alto grado de la extremidad y el tronco, en total a 166 pacientes que fueron tratados entre los años 1995 a 2014 en Tennessee, Estados Unidos. Como criterios de inclusión fueron los pacientes que presentaron misofibrosarcomas, a los liposarcomas de diferenciados y a pacientes que hayan recibido quimioterapia o radioterapia neoadjuvante. Como vemos en la tabla de la derecha, estas son todas las características clínico-patológicas que presentaron los pacientes incluidos en el estudio. Vemos que predominó como diagnóstico el sarcoma pleomórfico indiferenciado,
en segundo lugar los leiomiosarcomas y un menor porcentaje los que apreciamos a este nivel. Se logró una cirugía R0 hasta en el 83% de casos, así obteniendo un margen radical o amplio según la clasificación de la MSTS en más del 50% de los casos. Alrededor de un cuarto de los pacientes tenía un tejido al margen de músculo esquelético. Entonces, ¿qué halló este estudio? Pues vemos en estos gráficos, según el tipo de margen logrado a la resección. Si nos ubicamos en la D, es decir, la línea roja punteada, esta obtenía el mismo resultado a un margen R1 sin RT, o sea, R1 sin RT, la línea azul continua. R1, que había recibido radioterapia posterior a la cirugía, terminaba presentando una incidencia acumulada de recurrencia local similar a un margen R0 que no haya recibido radioterapia. Como ya hemos dicho, esto en términos de recurrencia local, es decir, la radioterapia adyuvante reduce el riesgo de recurrencia local de un R1 hasta un R0. Esta justamente es la razón por la que la NCCN recomienda complementar la radioterapia ante márgenes quirúrgicos cercanos, es decir, menores a 1 centímetro o incluso positivos. Ya hemos visto esta gráfica A, ahora nos vamos a enfocar en esta gráfica B, en la que ya no utilizamos sino vamos a utilizar las categorías de la MSTS. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que un margen marginal, acá vemos la línea azul, en rojo, vemos equivalentes de recurrencia local y la recurrencia local en ambos casos, porque como vemos estas líneas continuas, sin embargo, cuando han recibido radioterapia adyuvante, que son continuas, disminuye la incidencia acumulada de recurrencia local. Por último, tenemos una clasificación categórica. ¿Y qué tenemos así? Que un margen positivo iba a presentar una incidencia acumulada de recurrencia local a los 36 meses, ubicándonos a este nivel cercano al 50%, pero esta iba a reducir hasta cerca a un 20%, como vemos acá, la línea que se corresponde es la roja continua con la roja punteada, cuando se reciba radioterapia. Y como vemos, la línea verde, un margen amplio o radical, iba a tener un riesgo mínimo de recurrencia local a los 36 meses de la cirugía. Otro hallazgo importante en este estudio, continuamos en el estudio que les había mencionado de Gates sobre sarcomas pleomórficos de alto grado. Aquí también se buscó definir cuántos eran los cortes necesarios para la evaluación de los márgenes de la pieza operatoria. Es así que encontraron que en promedio, para evaluar una pieza operatoria, se utilizaban 13 cortes, de los cuales también en promedio eran 6 los que estaban enfocados para evaluar los márgenes del tumor. Del tumor iba a requerir menor número de cortes. Entonces, en este gráfico, como vemos, estamos observando la relación entre el hazard ratio para sobrevida libre de recurrencia local y los odds ratio para recurrencia local a la acción, o sea, de la cirugía, asociados con haber encontrado un margen versus no 6 cortes adicionales para evaluación de los márgenes y que esto se haya asociado a la documentación en sí de un margen positivo, debido a este valor P que resulta ser mayor del 0.05 de significancia. Otro punto es el efecto del tipo de tejido que se encuentra sobre vida libre de recurrencia local. De acuerdo a este componente del tejido en el margen de resección es el siguiente. No hay diferencia entre un tejido blando conectivo denso como una fascia o periósteo a nivel
del margen quirúrgico, pero sí, como vemos por estos valores, lo he resaltado en verde, por estos valores de significancia con P menor a 0.05 en relación a la pseudocápsula, sí se halla una menor incidencia de recurrencia local. Aquí podemos continuar mencionando la sobrevida libre de recurrencia local, como los MST, de un margen amplio, ubicándonos en esta área resaltada de azul, sin RT iba a poder alcanzar hasta un 89%. A los 2 años de terapia, un margen amplio o radical iba a poder alcanzar una sobrevida libre de recurrencia local hasta de un 97%. Podemos mencionar también la sobrevida libre de recurrencia local a los 2 años y medio de un margen intralesional o marginal con radioterapia alrededor del 65%, mientras que todos los casos con margen intralesional o marginal, como vemos a esta altura, nos habíamos saltado esta diapositiva. Esta nos habla de los márgenes según la clasificación de la MSTS, sino representados a través de la clasificación de la AJCC, es decir, R0, R1, R2. Vemos pues que lo siguiente, si comparamos esta área resaltada de azul, que representa a los pacientes que no recibieron radioterapia, que representa a los pacientes que sí recibieron radioterapia, vemos que esta sobrevida es menor en este caso, viendo así que un R0 sin haber recibido radioterapia puede alcanzar alrededor de un 70% de sobrevida libre de recurrencia local a los 2 años y medio, mientras que un paciente que haya sido sometido a resección local amplia con márgenes R0 o R1 complementado con radioterapia posterior a la cirugía podía alcanzar hasta una sobrevida libre de recurrencia local en un 83%. Por último, como ya les había mencionado, también tenemos para poder clasificar los márgenes, pero ya de manera cuantitativa, en números. ¿Y qué encontró este estudio? Vemos lo siguiente. Nos vamos a enfocar en estas dos áreas, la verde y la resaltada de azul. Pues, ¿qué se encontró? Que en casos en los que se encuentre un margen menor a 3 milímetros, una sobrevida libre de recurrencia local de hasta un 43%, mientras que cuando se alcanzaba un margen mayor o igual a 3 milímetros, los puntos de corte, es decir, nos ubicamos acá en el icono del triangulito, podía ser considerado adecuado a partir de 0.75 milímetros, mientras que para los pacientes que no reciban radioterapia posterior, el rombito, debía incrementarse hasta aproximadamente 4.5 milímetros. Los márgenes adecuados, cuando amplias en sarcomas pleomórficos de alto grado, debían ser recibir radioterapia, tenía que buscar un margen mayor o igual a 1 milímetro, mientras que si se obtenía un margen mayor, no iba a ser imperativo el acompañar de radioterapia posterior. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el informe anatomopatológico que nosotros vamos a buscar y revisar en nuestros pacientes postoperados debe ser y debemos fijarnos también en la distancia del margen, es decir, del borde del tumor al margen en lugar de solo guiarnos por un concepto de márgenes como R0, R1, R2. Segundo, un margen de resección adecuado va a depender de si vamos a acompañar nuestro tratamiento de radioterapia adyuvante o no. Es así que podemos permitir un margen de 5 milímetros ante la ausencia de este tratamiento posterior y de hasta 1 milímetro si vamos a acompañarlo de radioterapia adyuvante, ya que esta va a reducir la tasa de recurrencia local en resecciones con márgenes amplios o radicales
y marginales o intralesionales, cuyos conceptos ya hemos hablado. Para integrar la idea, vemos que algo similar es lo que recomienda la NCCN, que menciona como tratamiento estándar para los sarcomas de tejidos blandos a la resección quirúrgica, resaltando que ante casos en los que se vaya a obtener márgenes cercanos con el objetivo de preservar estructuras importantes adyacentes, el tratamiento adyuvante con radioterapia o quimioterapia en tumores quimiosensibles previo o posterior a la cirugía puede ser empleado, sí, para lograr mejores resultados. Y debemos resaltar que se considera como márgenes cercanos a aquella distancia menor a 1 centímetro para la NCCN, margen microscópicamente positivo en hueso o a los vasos principales o nervios que no pudieron resecarse justamente para preservación de la extremidad. Gracias por su atención. Bien, doctora Pumaita, ha hecho una presentación bien bonita. Me ha gustado mucho la forma como ha enfocado la presentación. Sin embargo, igual quedan algunas cosas sueltas, ¿no? Dando contexto a todo este tema, tenemos que considerar que los sarcomas de tejidos blandos no son una entidad, son múltiples entidades. Hay como 400 tipos de células, si mal no recuerdo, que pueden dar origen a sarcomas de tejidos blandos. Pero no solamente es esto, sino que también es la localización. Y el comportamiento es diferente. Y además se va acompañado de que su incidencia y su frecuencia es baja. Entonces es muy difícil que una sola institución pueda alcanzar una gran experiencia. Hay una corriente internacional en el cual se tiende a centralizar el manejo de los tumores de tejidos blandos, porque de esa manera se puede conseguir una gran cantidad de casos, se puede vivir, ni aún así podría decir una gran cantidad de casos, pero sí se podría juntar la experiencia en pocos centros para que esto sea, digamos, se pueda obtener enseñanza y se pueda aprender de cada caso para ver cómo los manejamos o no los manejamos, ¿no? Y el problema de los márgenes, bueno, no quiero hablar yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a guardarme para el final. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora Pumaita sobre este tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora Pumaita? Voy a hacer las preguntas yo entonces. ¿Cómo manejar esto, doctora? ¿Alguna vez hay alguien de radioterapia de radiooncología en el grupo que está escuchando? Uno de los problemas que tenemos es que a veces sacamos un tumor de partes blandas que puede ser muy grande y de repente patología informa que hay un borde focalmente comprometido, que hay un borde comprometido y que es el borde tal. Y cuando nosotros enviamos a los pacientes a radioterapia, de repente nos encontramos con que la posición de radioterapia es, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que ampliar el margen porque si no, no le vamos a dar radioterapia. ¿Qué dice de esa posición, doctora Pumaita? Después de hacer su revisión, ¿qué es lo que usted piensa? Por favor, porque también lo escucho Doctora, por acá en recortado. Sí, doctor, la pregunta es bien clara. Operas un tumor, sacas un tumor de tejidos blandos, cualquiera que sea, y te reportan un margen comprometido y tú envías al paciente a radioterapia, te dice, no hay pleos. ¿Piensas tú de esa conducta? Dependería si este margen comprometido está cercano a estructuras vitales. Sí, doctor. Dependería si este margen quirúrgico está cercano a estructuras vitales que yo justamente para mantener la funcionalidad de la extremidad. En este caso, pues, ampliar un margen no sería lo adecuado si mi primera intención justamente ha sido la preservación de la extremidad, por ejemplo. Y se podría reevaluar el caso para la radioterapia adyuvante posterior a la cirugía. Buenas tardes.
No sé si se me escucha. Sí, doctor. ¿Cómo están? Yo quisiera hacer un comentario, doctora, sobre su presentación. ¿Ha habido alguna diferencia en el subtipo histológico para la valoración de los márgenes? Porque es diferente operar un leiomiosarcoma que operar un liposarcoma. Y punto número 1. Punto número 2. Cuando yo obtengo margen en contacto, el irradiar o el volver a operar, yo creo que va a tener tenemos que determinar ciertos criterios, como por ejemplo, si es un sarcoma de alto o bajo grado. Ya se ha demostrado que si es un sarcoma de bajo grado, operar para ampliar borde no va a tener ningún beneficio. Se espera que haya una recurrencia. Pero si estamos hablando de un sarcoma de alto grado, el pronóstico va a ser completamente diferente. Entonces, es muy importante no tomar los datos de los márgenes y el tamaño de los márgenes de forma general. Cada sarcoma, cada subtipo va a tener una indicación específica. Lamentablemente no tenemos un centro donde se pueda obtener una gran casuística, ¿no? Nosotros estamos avanzando en nuestros casos, pero igual no podemos decir que un liposarcoma necesita un margen de 1 centímetro porque no tendría ningún sentido, pero sí un sarcoma de alto grado, un dermatofibrosarcoma, por ejemplo, necesita un margen no de 1 centímetro, necesita un margen de 2 a 3 centímetros. Bueno, ese es un comentario que quería hacer. Doctora Pumaita, ya estoy de regreso. No sé si respondió la pregunta o si escuchó la pregunta que yo hice. ¿Aló? Respondí enfocando. Sí, ¿Aló? doctor, ¿me escucha bien? Sí, doctor. Ahora sí, pero ¿Aló? se entrecortó, la perdí. Qué mala suerte que estamos con este problema de internet, no sé por qué. Bueno, ¿me escuchó la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta, doctora? Si no es molestia, si la puede repetir. Claro que sí, doctor. Pues se podría replantear una resección, o sea, teniendo en cuenta uno, si el margen está pues cercano debido a que se ha buscado preservar estructuras importantes, es decir, no vamos a poder ampliarlo porque, por ejemplo, estemos en hueso, vasos principales o nervios, y también, como ha mencionado el doctor Falla, dependiendo del subtipo histológico de este sarcoma. Claro, por eso dije pues al principio, ¿no? Que no era una sola entidad, ni dos, ni tres, son muchas entidades y uno tiene que estar tomando en cuenta frente a qué tipo está y cuál es la localización, ¿no? Inclusive la localización, porque hay algunos tumores que son intermusculares, otros que son intramusculares, otros que son inter e intramusculares, en fin, las variedades son múltiples. Otro de los problemas que tenemos, doctora, es que le dicen que uno saca un tumor de tejidos blandos, 20, 25 centímetros de la extremidad, y de repente le dicen el margen tal está comprometido. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si usted tiene identificado el margen, ¿qué debe hacer? ¿Una resección de unos 20 y tantos centímetros? ¿Todo el margen está comprometido? ¿Nos informan en qué parte está? ¿Cómo deberíamos mapear esa lesión en la sala de operaciones antes de enviarla al patólogo? ¿Algún comentario al respecto? En este caso, pues debería haber una evaluación y justamente eso mencionan los artículos que he podido revisar, que debe haber una evaluación en conjunto o independiente entre el cirujano durante la intervención quirúrgica y el anatomopatólogo al recepcionar la pieza para poder definir bien los márgenes de la pieza operatoria, para que en el reporte se puedan especificar bien el compromiso o no de esta. Doctor Julio. Sí, un minutito, Martín, por favor. Eso que acaba de decir, doctora, me parece una excelente conducta. Invitar al anatomopatólogo a la sala de operaciones cuando el cirujano saque la pieza operatoria y que se le entregue a la mano y ahí en sala de operaciones hacer la evaluación. Porque en 25 centímetros, ¿cómo haces la evaluación de dónde está, cómo está? Me parece bastante interesante esa conducta. Sí, doctor Falla, adelante. Yo tengo un comentario, doctor. Primero, no sé si entendí bien su pregunta, pero tenemos que marcar los bordes, ¿no? Y sí, si nos informan,
y si nos informan borde en contacto, si nosotros tenemos un sarcoma de bajo grado, no es necesario la ampliación. Ya se ha demostrado que no va a cambiar la sobrevida. Hay estudios que hace, creo, menos de un año lo hemos comentado. Pero si es un sarcoma de alto grado, definitivamente tenemos que ampliar los bordes porque si no, vamos a cambiar la sobrevida y la evolución natural de la enfermedad. Como ya hemos dicho, dependiendo del subtipo de sarcoma. Si tenemos, por ejemplo, un liposarcoma en contacto, en plano de clivaje, no es necesario, por más que mida 25, 30 o 40 centímetros, no es necesario ampliar los bordes. Por eso es importante que este tipo de cirugía sea realizado en centros especializados y con cirujanos y patólogos capacitados en el manejo de las neoplasias mesenquimales. Cuando usted marca la pieza operatoria en sala de operaciones, ¿cómo la marca? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se marca? Primero, doctor, claro, que ¿cómo la marcación o sea, es según el protocolo superior, externo y anterior. ¿Cómo? Superior, externo y anterior. Permítame. Lo importante es la marcación. Está extrapolando lo que hacemos en mama, ¿no es cierto? Ya. Exacto. Pero en mama es diferente, porque si usted saca 3, 4 centímetros, más o menos puede calcular. Pero No, yo doctor, estoy hablando en el supuesto, no en el que no tenga que hacer pues ampliación, pero es que, en el supuesto doctor, que tenga que hacer una ampliación de márgenes. Si usted tiene un tumor de 25 centímetros, me imagino que va a buscar la parte media externa para decir, oye, pongo mis 2 puntos y acá está, este es el borde externo. Pero el informe de patología dice margen externo en contacto o margen externo infiltrado. Y el margen externo tiene 25 centímetros. ¿Cómo hace su ampliación? Pero por eso, doctor, uno como cirujano, si obtiene márgenes en contactos, acude donde el patólogo y le explica a qué altura uno vio la infiltración, ¿no? Y aparte que el problema radica básicamente no en la extracción ni en la marcación de la pieza, sino en la movilización de la pieza operatoria, porque cuando nosotros extraemos este tipo de neoplasias, va a haber una contractura a nivel muscular o a nivel de estructuras adyacentes al tumor y eso va a dar una pseudo imagen o una pseudo apariencia de compromiso. Entonces, por eso también es importantísimo el criterio del cirujano para determinar qué margen estaba o no comprometido, porque uno en el momento de operar, usted mejor que yo sabe, sospecha qué margen puede estar o no infiltrado. Claro, doctor Fallar, el asunto pues es no tener sospechas, sino tener certeza, ¿no? Y justamente la doctora Apumaita ha dado esa idea o ha leído o nos ha presentado esto de trabajar con el patólogo en la sala, porque así tanto patólogo como cirujano van a tener claramente establecido lo que está pasando y que se hace ahí, en sala de operación, no mañana, pasado, cuando ya está la pieza operatoria fijada, cortada o lo que sea. Entonces, esa es la importancia que veo a esta propuesta del trabajo intraoperatorio del cirujano con el patólogo. Ese es lo que quería decir. Yo tengo una pregunta más, pero no quiero seguir yo, quiero dar la oportunidad a alguien que tenga alguna pregunta, que por favor la haga, si es que la tiene. Primero, quisiera pedir por favor que no nos apaguen el micro porque no se puede estar opinando, no hay forma de opinar de manera fluida, por favor. Bien, entonces ya, voy a hacer la pregunta que quiero hacer yo. Doctora Pumaita, en un paciente con sarcoma de partes blandas tratado en otra institución, viene y le dicen que hay un borde comprometido, que han sacado el tumor y que hay un borde comprometido. Digamos que usted puede identificar el borde. La pregunta es, ¿qué es lo mejor para ese paciente? ¿Entrar a operarlo de inmediato, hacer una ampliación del supuesto borde que piensan en otra institución o simplemente proceder a lo que se tenga que hacer según el tipo histológico, según lo que se quiera hacer, radioterapia o qué sé yo? ¿Cuál es la conducta? ¿Hay variación entre hacer la ampliación ahorita o hacer la ampliación cuando ocurra recurrencia? Primero dependería de qué tipo de sarcoma estamos hablando y de acuerdo a eso se va a preferir resección o radioterapia adyuvante. O sea, resección antes de la radioterapia.
Pero dependería Dependiendo de del qué tipo sarcoma, de obviamente. sarcoma. Pero, Depende del doctor sarcoma. Julio, Sí, doctor Julio, disculpe, sí. lo de Adelante, los doctor. sarcomas, la recirugía, va a depender si el margen está en contacto, si es de bajo grado o alto grado. Si nosotros tenemos de alto grado, tiene que ir a una resección, a ampliación del borde, porque si no, Pero, existe peor pronóstico a nivel sistémico. pero por eso pregunto, pues, ¿cómo si tú ves al paciente en tu institución, habiendo sido operado en otra institución, y esa otra institución, seguramente si estamos hablando, digamos, aquí en el país, no es muy probable que tenga un manejo de sarcomas de tejidos blandos muy grande, importante. Nosotros tenemos una que es importante, pero no tanto comparado internacionalmente. Probablemente tengamos una buena cantidad, pero sabemos que ha sido manejado en un sitio donde probablemente no hay esa frecuencia y probablemente no vas a tener una información adecuada. La pregunta es, ¿entras a ampliar el margen o le das radioterapia? Primero, pido la revisión. Si la revisión me dice que es un sarcoma de bajo grado, espero la Suponte que es un alto recurrencia. grado. Suponte que es un alto grado. Tengo que entrar a hacer la reexcisión, doctor. Ya, Eso es ¿y lo que está cómo indicado. ubicas? O sea, ¿cómo haces tú No, esa es resección? que no hay forma de determinar, ¿no? O sea, que la O sea, haces lo ciega. primero, no, es que si los bordes están en contacto, tengo que sacar todo el lecho cruento. Sí, pero suponte pues que te dicen que es un borde. O sea, lo que estoy tratando de definir, doctor Falla, Pero si me es dicen sacar que una es un... conclusión, sacar una Sí, conclusión de esta conversación, ¿no? por Porque eso eso, que he doctor Julio. planteado es algo que ocurre con cierta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra conducta? Pero, Eso es lo que doctor estoy Julio, tratando si de nos establecer en esta informan conversación. que un borde está en contacto y no está tipificado qué borde, mi obligación es ampliar todos los bordes, porque yo no puedo jugar a lo que puede ser. Entonces yo tengo que hacer un screening de los 4 o 6 bordes, mejor dicho, ¿no? O sea, vas a ir a muestrear entonces, no a ampliar. No, se hace una ampliación de todo el lecho cruento, doctor, como una Por eso, retumorectomía, pues, resección quirúrgica de todo, y ujú, se manda los bordes, ¿no? Se vuelve a marcar los bordes. Es como sacar la bien, cápsula de todo, creo yo, ¿no? bien. Donde se publicó Doctor. un estudio en el cual se vio pacientes enviados de otra institución a un centro especializado en el manejo de tumores de tejidos blandos, en sarcoma de tejidos blandos, y ellos dividieron a sus pacientes en dos, ¿no? Aquellos que de frente iban a concluir a recibir radioterapia o lo que tuvieran que recibir y esperar la recurrencia, y en aquellos pacientes donde se les hacía ampliación de márgenes. ¿Por qué? Porque la posibilidad que uno tiene de hacer daño, más que bien, con un paciente es mayor cuando el paciente está operado y tiene que tratar con fibrosis y tiene que tratar, y uno no va a reconocer finalmente o va a reconocer con dificultad, ¿no? Diferenciar sarcoma de fibrosis o de tejido cicatricial. Y ellos llegaron a la conclusión en este trabajo, ¿no?, que era mejor esperar la recurrencia y entrar a operar la recurrencia que hacer la ampliación de márgenes, y que eso no cambiaba la sobrevida del paciente con respecto a que si uno ampliaba el margen o esperaba la recurrencia. Entonces, yo me acuerdo que conversamos con varios del departamento ese artículo, y al final no hemos llegado a ninguna conclusión. Pero esta situación se nos presenta con relativa frecuencia. Tal vez deberíamos reunirnos y establecer y tener un protocolo de conducta con este tipo de pacientes, tomando todas las consideraciones del caso, ¿no? No sé si eso lo han visto los que trabajan en este grupo de tumores de tejidos blandos. De repente el doctor Falla, que es parte de eso, nos amplía un poquito sobre este tema que estoy planteando. Sí, doctor Julio. Ya los estudios, como le decía, ha demostrado, ¿no? Con los sarcomas de bajo grado, ampliar puede ocasionar más daño que beneficio, pero en sarcomas de alto grado existe el riesgo de una progresión de la enfermedad. Como lo conversamos alguna vez y le compartimos el artículo,
yo creo que en el departamento ya hay algunos casos que nosotros estamos mandando a observación o a radioterapia en caso de sarcomas de bajo grado. Pero si es sarcoma de alto grado, definitivamente no podemos corrernos el riesgo de que la enfermedad reaparezca, porque esto cambiaría completamente la evolución natural. Y sí, pues lo que tenemos que ahora plantear y tratar de fomentar es un manejo adecuado de estas neoplasias desde su cirugía, la movilización de la muestra, el procesamiento y la conducta a seguir luego del resultado, porque esto va a cambiar definitivamente el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto hay que seguir aprendiendo todos los días, porque la variedad de sarcomas y los nuevos estudios que se están haciendo, determinaciones de mutaciones genéticas, beneficios de la quimioterapia neoadyuvante, hacen que cada vez cambien nuestros conceptos respecto al manejo, ¿no? Pero definitivamente la cirugía hoy en día es y seguirá siendo por buen tiempo el pilar fundamental del manejo de estas neoplasias. Sí, Doc, bueno, solamente para comentar, efectivamente creo que la dificultad mayor la tenemos en los sarcomas de alto grado, ya que muchas veces, y la mayor parte de las veces, mejor dicho, estos tumores tienen gran volumen, tienen gran tamaño, y cuando son operados en otra institución, muchas veces vienen fragmentados o con márgenes en plano de clivaje. Y poder identificar cada margen es un poco complicado, porque si tenemos un tumor de 25 centímetros, dado que cuando ya tenemos al paciente, el paciente viene en PO30, la fibrosis y el proceso de cicatrización que tiene el paciente no nos permite hacer una ampliación de margen adecuado. Simplemente nos guiamos por la cicatriz y hacemos una ampliación de forma vertical, que es lo que la mayor parte de las veces hacemos. Creo que esta es nuestra mayor dificultad y bueno, asumo que con el tiempo también iremos viendo algún estudio que nos dé mayores luces sobre este tema. Pero también quería hacer una pregunta, y es en el caso de los pacientes que tienen metástasis a distancia. Si es que tuviéramos un paciente a quien se le hizo una resección en otra institución y tuviéramos que ampliar o tuviera persistencia, como ya sabemos, los sarcomas, el tratamiento fundamental es el quirúrgico, ¿no? Y en ese caso, ¿qué podemos ofrecer al paciente? La pregunta va a la doctora Pumaita. Doctora Pumaita, ¿algún comentario respecto a la pregunta de la doctora Mendoza? Doctor, buenas tardes. Ya encontré mi señal, pero están escuchando en caso de metastásicos, sarcomas metastásicos. Sí, si tienes un paciente con metástasis a distancia, o sea, un metástasis pulmonar, por ejemplo, ¿qué haces con el paciente que ha sido operado de un sarcoma de tejidos blandos y ya tiene metástasis? ¿Esa es la pregunta, doctora Zulma? Si no, aclárela, por favor. Sí, si es que ha sido insuficientemente operado en el tumor primario. Ya, o sea que tiene margen comprometido, eso quiere decir. Sí. Y si tiene metástasis en el momento del tumor, quiere decir que debe ser un alto grado. Entonces la pregunta sería esa, doctora Pumaita. Paciente con sarcoma de tejidos blandos, alto grado, operado, margen comprometido y metástasis pulmonar. ¿Cuál sería el manejo? Pues en este caso, primero, la enfermedad no ha sido controlada con la cirugía, ya tiene enfermedad a distancia. Segundo, tenemos que ver si por ejemplo, esa metástasis pulmonar es oligometastásica, es periférica, nos convendría hacer una metastasectomía, por ejemplo, es menor de 3, es periférica, nos permite hacer esta metastasectomía si esa ampliación a nivel del tumor primario, pero teniendo en cuenta que tendríamos que, en el caso con la enfermedad a distancia sea mayor y no podríamos continuando a nivel del primario quirúrgico, no sería conveniente. No se le escucha muy bien, doctora. Sí, está muy Pero mal. yo quisiera apoyar y aportar a lo que dice la doctora, ¿no? Es muy importante primero aclarar si es metástasis única o múltiple. Segundo, si a nivel del lecho operatorio
tenemos una recurrencia evidente que está sangrando o que está ocasionando algún tipo de molestias en el paciente. En ese caso sí sería recomendado operar a título toilet o paliativo. Pero si el paciente tiene la cicatriz con márgenes comprometidos y además tiene enfermedad pulmonar o metastásica múltiple, yo creo que la indicación es clara. El paciente va a quimioterapia porque no vamos a obtener ningún beneficio en reoperar, al contrario, vamos a retardar su tratamiento sistémico. Y la radioterapia yo creo que queda en un segundo plano porque no vamos a obtener algo bastante positivo o algo que represente beneficioso para el paciente si es que no tenemos sangrado, tumor, simplemente se ha tenido el margen en contacto. Por eso es importante la valoración inicial adecuada de estos pacientes con estudios adecuados de extensión. Creo que la discusión ha estado muy, muy bonita, muy instructiva. Quiero terminar esto porque ya son las 1:10, creo, ¿sí? Quisiera terminar esto rescatando el concepto que dio la doctora, ya no sé quién lo dio, pero en fin, lo importante es la resección de los tumores debe ser completa. Solo por razones que no se me ocurren ahorita, uno podría sacar un tumor fragmentado, pero esa no es la idea. En la cirugía oncológica, el tumor debe ser resecado de manera completa y con borde libre de preferencia, borde libre, macroscópico, microscópico, según se trate del cáncer que uno esté, o de la neoplasia maligna que uno esté tratando. Pero eso sí, cuando uno entra, tiene que hacer su plan con la idea de resecar el tumor íntegro en una sola pieza. Nada de fragmentaciones. Bien, yo creo que con esto... Quería hacer un comentario, doctor, solo para terminar nada más. Adelante. Ahorita recién puedo usar el micrófono. Lo que pasa, buenas tardes a todos. Quería comentar acerca del artículo que mencionó. Ahí hablan también de la importancia de que el tratamiento se dé en un centro especializado. Incluso mencionan la tasa de recurrencia, lo comparan con los pacientes que solo se trataron en un centro no especializado. Los pacientes que se trataron en un centro no especializado y luego fueron derivados, y a los que fueron tratados inicialmente en el centro especializado, hay diferencias en la tasa de recurrencia locorregional en esos pacientes. Es por ello que el entrenamiento no solo del cirujano, sino de todo el equipo, es lo que va también a determinar el pronóstico del paciente. Sí, eso es muy cierto. Eso es lo que dijimos al inicio de estos comentarios y de estas preguntas, ¿no? Y justamente porque, a diferencia, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer gástrico, que son los que tienen una mayor incidencia en, en la mayor parte del mundo, entonces tú puedes más o menos establecer parámetros y decir, pero en sarcomas de tejidos blandos resulta particularmente difícil por el número, por la variedad y por el comportamiento y la localización de cada uno de estos tumores, ¿no? Bien, ha sido bonita la discusión de hoy, me ha gustado mucho. Me gustaría estarían más contentos si es que los participantes realmente participaran y se interesaran por esto, pero en fin, cada uno es libre de participar o no, en fin. ¿Aló? Quiero aprovechar en felicitar a la doctora Pumaita por su excelente presentación, de verdad. Comparto con usted, es bastante ilustrativa y va a aportar bastante para que sigamos manejando de manera adecuada estas neoplasias. Bueno, muchas gracias a todos y damos pues por terminada esta reunión.